Perdón, estaba aquí mirando una cosa. El hecho del contexto. Entonces vamos a hablar de un contexto distinto, porque pues en esta es actuación judicial o administrativa, o el hecho de callar a la verdad, pero acá me pone un contexto distinto que es en qué, en actuación de carácter penal. ¿Y por qué lo distinguirá de carácter penal? En mi concepto no debe ser un tipo penal independiente, entonces es un agregado, pero debió ser, o debió operar más bien como, debió operar más bien como una circunstancia de agravación punitiva, que pues sí se puede, o que es más claro que se adecue, y no generar o no crear un tipo penal independiente. ¿Sí me hago entender? Ujú. ¿Listo? Listo. Y básicamente pues la estructura es la misma, no hay que precisar. Uy, hola Joana, se equivocó y se conectó a la clase que no era. Hola Joana, Hola, profe. ¿y eso por qué tan tarde? Me cogió el sueño. Ah, ya pues, afortunados ustedes que pueden dormir. Listo. Infidelidad a los deberes profesionales, artículo 445. El hecho de ser abogado, a mí hay algo que me lo dijo un amigo, recién recibí mi tarjeta profesional, o recién me gradué básicamente, que era lo que uno más cuidaba como el bien más preciado. Pues evidentemente sí, porque es lo que le va a permitir a usted trabajar y ganarse el sustento. ¿Sí me hago entender? Básicamente, pues, ¿qué sucede? Pues con la expedición de la tarjeta profesional usted está obligado, por razones éticas, profesionales, morales, está obligado a cumplir pues con ciertas obligaciones y con ciertos deberes. Y es el hecho, por ejemplo, de que usted si asume la defensa de una persona, pues es solo de esa persona y lo asume con el propósito de buscar garantizar sus intereses o los intereses de esta persona. ¿Qué sucede dentro de los procesos penales? Pues que es común que, bueno, en todos los procesos judiciales, que termina siendo común que a veces los abogados terminen litigando en dos causas, ¿sí? Terminen litigando en la causa que le corresponde, pero también buscando obtener un provecho de circunstancias particulares o de circunstancias que suscitan o que surgen del mismo proceso, que lo cual es sumamente triste, ¿sí? Porque pues va en detrimento de quién, de su representado. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es, o podría ser, que digamos, Lina está en un proceso judicial, es abogada en un proceso judicial de alimentos, pero asesora, representa a la madre, pero adicionalmente con el padre llega a un acuerdo para buscar que la solución sea menos gravosa para él. ¿Sí me hago entender? O sea, Lina estaría litigando en dos causas distintas. Sí me entienden? O son o dos circunstancias incompatibles, más bien. O sea, yo no puedo ser juez y parte, o tampoco puedo ser parte y parte, porque alguna de las dos partes se va a ver afectada y rompe esa imparcialidad de la cual debe estar previsto, o debe estar revestida la actuación judicial y sobre todo la actuación profesional por parte de los abogados. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Listo? Listo. Entonces, la infidelidad de deberes profesionales va a hablar de lo siguiente. Va a decir, el apoderado o mandatario que en asunto judicial o administrativo, por cualquier medio fraudulento, perjudique la gestión que se le hubiera confiado o que de un mismo o de diferentes asuntos defienda intereses contrarios o incompatibles surgidos de unos mismos supuestos de hecho, es decir, dentro de las mismas actuaciones judiciales, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Si la conducta se realiza en asunto penal, la pena impunible se aumentará hasta una tercera parte. ¿Y por qué considera el legislador la existencia de esta conducta punible? ¿O por qué la necesidad de punibilizarlo?
En los procesos laborales en un año, hace unos años, cuando habían grandes empresas en disputa con trabajadores, pues ¿qué hacían? Primero buscaban al qué, bueno, buscaban la fórmula de solucionar. Y si veían que no, pues buscaban la forma de persuadir al abogado para que éste buscara una solución que fuera gravosa para su cliente, pero que beneficiara a la empresa, pues a cambio de dinero. ¿Sí? Puede ser eso, un medio fraudulento, por ejemplo, puede ser que suscriban, no sé, un documento donde se pretenda engañar o evidentemente se engañe a la persona. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, señor. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, básicamente sería esa circunstancia. Cuando hablamos de esa infidelidad a deberes profesionales, ¿hablamos de un tipo penal de resultado o de mera conducta? De mera De conducta. mera conducta, díganlo sin miedo. Evidentemente es un tipo penal de mera conducta. Solo con el hecho de litigar en dos causas incompatibles o de buscar un beneficio para una para las dos partes en conflicto. Para uno de ellos, pues se adelanta la conducta punible. Joana, porfis, ¿puedes cerrar el micrófono? Listo, gracias. Listo. ¿Es un tipo penal de lesión o de resultado? De lesión o de peligro, perdón. Ah, de peligro. No, De aquí lesión. se lesiona, ¿sí? Porque evidentemente si se lesiona, no se pone en riesgo ningún bien jurídico, ya se afecta el bien jurídico de la recta impartición de justicia. ¿Sí me hago entender? Ujú. Listo. ¿Es de ejecución instantánea o de tracto sucesivo? De ejecución De instantánea. ejecución instantánea, efectivamente, en el momento en que uno empieza a litigar en dos causas incompatibles, pues ya se adelanta la conducta punible. ¿Sí? También igualmente no lo excluye de la responsabilidad disciplinaria que pueda tener. ¿Listo? O que pueda acarrear la realización de la conducta. Listo. ¿Es pluriofensivo o monofensivo? Pluriofensivo. Pluri, efectivamente, aquí sí se evidencia pues esa afección o esa afectación a varios bienes jurídicos. Y como elementos normativos es que el sujeto activo está actuando como apoderado, como mandatario en asunto judicial o en asunto administrativo y que utilice medios fraudulentos para perjudicar a la parte que representa. ¿Me hago entender? Ujú. Listo. Entonces, bajo esa premisa, el sujeto activo es determinado o indeterminado. Determinado. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un apoderado mandatario. Sí, por la calidad de apoderado mandatario. No lo puede ser cualquiera, sino aquel que se le ha dado el poder para que represente judicialmente a otra persona. ¿Listo? ¿Entendido? Ujú. Listo. ¿El sujeto pasivo quién viene siendo? El Estado. El Estado. Evidentemente es el Estado. El Estado porque en últimas es el que tiene que garantizar la recta impartición de justicia. Si existe una persona que se ve afectada con ese actuar, que era la persona a la que el man representaba, pues evidentemente pues aquí podría concurrir como víctima. ¿Listo? El verbo rector es ¿qué? ¿Es cuál? Perjudicar o defender. ¿Listo? Ya hemos hablado de elementos descriptivos, que son los mismos elementos normativos prácticamente. El objeto jurídico es la recta impartición de justicia, ¿sí? Sobre todo garantizando la efectividad del derecho de defensa. ¿Y cuál sería el objeto material? Per- ¿Cómo? Personal. ¿Por qué? No mentiras. Sí. ¿Por qué? Fenomenológico. Fenomenológico, muy bien, Esperanza, ¿por qué? Porque son la infidelidad de los deberes profesionales. Porque hablamos de los deberes profesionales, es decir, que a usted se le ha encomendado de manera efectiva cumplir con una misión jurídica, ¿sí? Y que usted pues utiliza medios fraudulentos para no hacerlo. Podríamos hablar de falsedad en documentos como concurso, sí, frente a un concurso heterogéneo sucesivo. Es decir, sí podemos hablar
del concurso. ¿Admitiría tentativa? No. No, no admite tentativa. Listo. ¿Hablaríamos de coparticipación? Sí, evidentemente. Listo, compañeros. Pues antes de discutir cualquier otro tema, para que por favor para la siguiente clase, lo tengan en cuenta, el tema a tratar es el de favorecimiento, tipo penal de favorecimiento, artículo 446, ¿sí? Para que por favor lo tengan en cuenta. Estoy diseñando parciales, entonces no he podido revisar lo de las preguntas de manera, las preguntas escritas dentro del parcial o el punto que era escrito dentro del parcial. No lo he podido revisar, pero pues supongo que sí va a haber a los que lo contestaron bien, pues evidentemente sí va a haber un aumento en qué, respecto de la nota, ¿sí? Pues no les va a quedar la nota como ya lo hemos señalado el día de ayer, sino pues les va a quedar una nota un poquito más alta. ¿Listo? Pues dependiendo también lo que hayan contestado. ¿Sí, sí me hago entender, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para que porfis lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Señor. ¿No? No, señor. Listo, compañeritos. Entonces ahí les doy el espacio para que podamos todos Hasta desayunar un luego, poquito. profe. Y nos vemos cuando... Ah, el lunes, ¿no? Bueno, Pero bye. espera a ver, porque todo depende. Dice que Semana Santa es la otra semana, ¿no? Ah, sí, es la otra Sí, semana. profe. Listo. Entonces, como es la otra semana, Semana Santa, entonces nos veríamos hasta dentro de... Hasta el 13. hasta el 13 de abril, 2 días antes del cumpleaños de Lina. Lina. Sí. Ujú. ¿Listo? Entonces, Bye. juiciosos, que tengan un buen día. Hasta luego, profe, Bueno, que esté bien. chao, Chao, profe. estén bien.